Bueno, mis amados, esta semana estamos terminando el mes de mayo y normalmente, ocasionalmente, no lo hago siempre, pero cuando hay un tema que me impacta mucho, como este tema que acabamos de ver, bendición o maldición, el poder de la vida y la muerte que está en la lengua, me tocó muchísimo porque no es que nosotros no podamos ser bendecidos, no es que Dios no nos quiera bendecir, porque Dios dice y su palabra es fiel. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando mal. Y estamos cerrando las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Estamos declarando cosas sobre nosotros que nos impiden que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Estamos llamando muerte cuando deberíamos llamar vida. Estamos llamando victoria cuando deberíamos llamar victoria, pero estamos llamando derrota. Y eso es lo que no permite que Dios nos bendiga. Amén. Yo traigo aquí una palabra bien interesante que me tocó bastante y yo quiero que me acompañen en esta mañana al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 37. Voy a estar trabajando la versión Nueva Traducción Viviente. Es diferente a la versión que ustedes tienen ahí, pero la pueden mirar aquí en el computador, en la pantalla del televisor. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 37. Le doy un saludo a las personas que nos están siguiendo ya a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 37. Aquella persona que lo vaya encontrando, por favor, colóquese sobre las plantas de sus pies para dar reverencia a la palabra. Como les dije, voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente y la palabra de Dios nos dice así: las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Padre, yo te doy gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oro para que uses mi vida en esta mañana, Señor, y que tu palabra haga en nosotros todo aquello por lo que fue enviada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te lo pido. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Me disculparán un poquito, que estoy un poco irritado todavía la garganta. Bien interesante lo que nos dice la palabra en esta mañana. Que las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Aquí nos está hablando y haciendo referencia de que algún día todos, absolutamente todos, vamos a estar delante del trono de Dios teniendo que dar cuentas por nuestras palabras. Hayan sido buenas o hayan sido malas. Hayan sido palabras de bendición o hayan sido palabras de maldición. Hayan sido palabras de vida o palabras de muerte. Todos vamos a tener algún día que dar cuentas, porque la palabra nos está diciendo aquí que nos absolverán o nos condenarán. ¿Eso qué quiere decir? Que de ti y de mí depende las palabras que digamos. Tú tienes la decisión de hablar bien o de hablar mal. Tú tienes la decisión de hablar conforme está escrito en la palabra, que es la manera correcta que deberíamos estar hablando, o conforme habla el mundo. Acordémonos que el Señor Jesucristo, estando en tierra, hizo una oración al Padre pidiendo lo que nos guardara del mundo, no que nos sacara del mundo, porque definitivamente el ser humano le es imposible vivir fuera de la tierra. Los que han estado en la estación espacial orbital por más de un tiempo bajan enfermos, se descalcifican sus huesos, su masa muscular se seca y tienen bastantes problemas para volverse a recuperar. Entonces, nosotros fuimos creados por Dios para habitar en la tierra. No estoy diciendo con eso que no vamos a ir a Marte, no estoy diciendo con eso que no vamos a ir a otros planetas. En la curiosidad del hombre se van a hacer muchas cosas, pero fuimos creados para habitar aquí en la tierra, y el hábitat de la tierra es el perfecto para usted y para mí. ¿Pero qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que aprender a hablar conforme dice la palabra de Dios. O vamos a ser absueltos por Dios o vamos a ser condenados por nuestras palabras. Amén. Entonces, muchas veces somos descuidados en nuestro hablar porque no pensamos para hablar. Simplemente hablamos. La palabra de Dios nos dice que en el enojo del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando tú y yo estamos enojados, no conectamos la lengua con el cerebro y herimos, maltratamos, ofendemos, dañamos. El problema no es que el problema no es solamente que dañamos, matamos, herimos, sino que después no tenemos la capacidad de ir a recoger los pedazos. En Colombia hay un dicho, no sé si lo conocen en Venezuela, en otra parte del mundo, dice que el que rompe paga la pieza nueva y se lleva sus tiestos. O sea, ¿cuál es el derecho? Que si tú dañaste, si tú maltrataste, tú tienes que luego ir con una cara de mansedumbre a pedir perdón, recoger las palabras. Me arrepiento de lo que dije, me arrepiento no era lo que quería decir, me acaloré, me ofusqué. Perdóname.
pero muchas veces no lo estamos haciendo y queda la herida abierta. Tenemos que aprender a hablar para poder entender que en nosotros hay poder en la vida, hay poder en nuestra boca. Es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 30, capítulos 14 al 15, versículos, perdón, capítulo 30, versículos 14 al 15, nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, la palabra es para cumplirla. O sea, no basta con hacerla, sino que hay que cumplirla. Y luego dice en el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Delante de usted y delante de mí está la puerta de la vida y el bien o la puerta de la muerte y del mal. Pero tú decides por dónde caminas. Tú decides si vas a hablar, vas a entrar por la puerta del bien y la vida o por la puerta de la muerte y el mal. Son decisiones que tenemos que tomar a diario, en toda circunstancia, en todo evento. Si tú estás trabajando y estás hablando mal de tu trabajo, no esperes progresar, no esperes prosperar. Si tú eres de los que dice, esto está difícil, esto es imposible, estás cerrando las ventanas de los cielos. Si tú dices, esto no es para mí, definitivamente así venga para ti y sea lo tuyo, tú estás diciendo que no es lo tuyo. No es porque Dios no te lo quiera dar, no es porque Dios no te quiera bendecir, sino que tú estás diciendo, eso no es para mí. Muchas veces vamos a comprar no sé, una casa y la vemos como muy costosa, decimos, no, esto no es para mí. Y sucede que Dios te la quiere dar. Dios te quiere dar la casa, pero tú estás diciendo, no, esto no es para mí, porque tú te asustas, porque a ti te da miedo. Dios siempre nos quiere llevar, Dios nos reta. Dios es un Dios que te quiere llevar de menos a más y te quiere retar en la fe, te quiere retar en tus capacidades de cuánto le crees a Dios. Pero al momento de la prueba tú dices, no, esto no es para mí, no, definitivamente no. Entonces tenemos que aprender a hablar, porque dice, la palabra está muy cerca de tu boca y tu corazón. Entonces, primero tenemos que empezar a sanar nuestro corazón. Hay una porción de la palabra que dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú no guardas tu corazón, ¿qué es guardar tu corazón? No permitir que la ofensa, el agravio, eh, el, el ataque, no lo guardes en tu corazón, sácalo, porque con el tiempo eso te daña. Tienes que sacarlo, así la otra persona no haga nada por restaurar, pero tú sácalo, límpiate, para que eso no dañe tu corazón, para que eso no dañe tus emociones, para que eso no dañe tus sentimientos. Guarda tu corazón, dice la palabra de Dios. Sí quedó el agravio, sí quedó la ofensa, pero tú sana tu corazón, perdona, así la otra persona no pida perdón. Tú perdona, suelta, libera, porque cuando una persona está herida, no puede hablar bien, no puede hablar con amor, no puede hablar con dulzura. Pero es que nos toca aprender a soltar, aprender a perdonar. Esta porción de la palabra es muy bonita porque nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, la palabra está en ti. Si tú te estás alimentando de la palabra tiene que morar en tu mente y en tu corazón. Y lo que va a salir de tu boca es lo que tú leas, lo que tú te llenes de Dios. Si tú no te llenas de la palabra, pues estás hablando conforme habla el mundo, conforme te hablan las circunstancias, conforme a lo que estás viviendo. Y Dios no quiere que tú sigas hablando así. Dios quiere que tú cambies, que tú seas un agente transformador en medio de una sociedad oscura. En medio de un caos, Dios quiere que tú impartas orden, impartas cultura, impartas principios. Porque ese es el propósito. La palabra de Dios dice que tú y yo somos luz, que tú y yo somos la sal de la tierra. O sea, tú y yo estamos en la capacidad por parte de Dios de transformar el ambiente, de transformar nuestra familia, de transformar la sociedad, de transformar una nación entera. Pero eso depende de ti y de mí. Dios ya lo estableció. Dios ya te dio el poder a ti, ya te dio la sabiduría, ya te dio la autoridad, perdón, pero a ti te toca ejercerla, ejecutarla, declararla, hablar conforme Dios lo ha establecido, porque la palabra está muy cerca de ti y de mí. Lo que tú y yo hablamos trae un impacto de vida o de muerte. No solamente te va a traer enfermedad o te puede traer salud. Miren lo que nos dice Proverbios, capítulo 18, versículos 20 al 21.
Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Dios, no es que Dios no nos quiera bendecir. Lo que pasa es que nosotros estamos cortando la bendición del cielo. Estamos cerrando la bendición, la provisión, porque estamos hablando mal. Dice, del fruto de la boca el hombre llenará su vientre. O sea, conforme tú hables, tú vas a llenar tu casa. Conforme tú hables, vas a llenar tu mente. Conforme tú hables, vas a llenar tu corazón. Conforme tú hables, vas a traer vida a tu entorno. Vas a traer vida a tus hijos, vas a traer vida a tu esposa, vas a traer vida a tus negocios, vas a traer vida sobre ti mismo. Si tú vives diciendo, es que yo estoy enfermo, es que a mí me duele aquí, es que a mí me duele allá, pues hermano, así no le duela nada, usted va a resultar enfermo. Estamos llamados, dice la palabra, diga el débil fuerte soy. El Señor promete darle fuerzas al que no tiene ninguna. Pero también dice, diga el débil fuerte soy. La palabra nos dice, llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces nos toca aprender a hablar de la manera correcta, hermano. Dios tiene muchas bendiciones para usted y para mí, pero nos toca empezar a declararlas conforme está escrito en la palabra. El propósito que Dios tiene para su vida y para mí es un propósito grande, porque Dios no piensa en cosas pequeñas, pero nos toca creerla y nos toca declararlo. Si usted es una de las personas que vive pensando en que usted es un de malas, que todo le sale mal, que es que está salado, pues hermano, usted vive cerrando las puertas de los cielos. Recuerde que nosotros somos más que bendecidos, dice la palabra de Dios. Más que bendecidos. Entonces usted tiene que pensar y hablar y actuar como lo que es, como un bendecido. Cuando usted va a hacer un negocio, usted vaya pensando, declarando y estableciendo que ese negocio es para usted. Que esa casa que usted está viendo la va a comprar y que Dios le va a dar toda la provisión. Lo tiene que declarar. Yo les voy a contar un testimonio que pasó aquí en mí mismo. Cuando Ismael entró a estudiar, era un reto grande, eran $80,000 y yo no los tenía en el momento. Y yo me puse a hacer unas cartas a una serie de varios pastores amigos, tengo muchos pastores amigos, y pues a ver si de pronto una ofrenda entre todos. Le escribí como unos 25 o 30 pastores, una carta, mejor dicho, y no alcancé a recibir ni $300. Yo fui, oré y llevé la carta al día, Señor, no la carta que hicieron los pastores, sino lo que me tocaba. Señor, tengo esta petición, tengo esta solicitud, tengo esta necesidad, Señor. Ayúdame. Y el Señor me dijo, habla bien. Y empecé, Señor, nos va la provisión. Vaya, mi hijo, matricúlese, hágale. Sin $1 en el bolsillo. Él fue y se me matriculó, papá, hay que pagar esto, muéstrame esos papeles. Allá fui otra vez. Señor, mire. Y empezó a aparecer la plata. Empezó el Señor a mandar la provisión. Para hacerle corto la historia, al término de 4 años, después de 8 semestres, el muchacho salió de su universidad profesional y se pagó todo. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Si usted mira ese el reto, es grande, son $80,000. Y no era solamente pagar los $9,000 semestrales, sino que la renta, la comida, los seguros de los carros, todo lo que pagan aquí, pagamos todos, porque aquí nadie, ¿cierto? Aquí todos pagamos una cosa y la otra. Pero hay que creerle a Dios y hay que llamar las cosas que no son como si fueran, hermano. Hermano, podemos. Usted dé testimonio, estudie, y el Señor lo hizo, hermano. Porque para el Señor no hay cosa imposible, pero nos toca creerle a Dios y toca llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Okay? Del fruto de la boca. ¿Cómo está animando a sus hijos en el colegio? Usted puede, mi hijo. Esto es para usted. Esfuérzate. Ánimo. Ánimo. Si usted no anima a sus hijos, el mundo se los va a animar para las cosas malas. Vamos, la iglesia es bonita. Lo de Dios es hermoso. Mire, acércate a Dios. Cuéntele la historia de las cosas de los grandes hombres de la Biblia y usted va a ver cómo el Señor va a cambiar la vida, la mentalidad de ese muchacho. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En su boca hay poder, hermano. Hay un poder impresionante, hermano. Leí hace unos días un experimento que hicieron un científico japonés que cogió un vaso de agua y se puso a proferir malas palabras delante del vaso y lo congeló. Y cogió otro vaso de agua y empezó a hablar palabras bonitas, palabras de vida, palabras de bendición y también lo congeló.
luego lo cortó a un espesor delgado y miró las formas que forma el agua congelada. Y de donde profirió malas palabras, tenía unas formas desfiguradas, no tenían formas, pero las del vaso de agua que habló bien, tenían unas figuras muy simétricas. Eso te pasa a ti y eso te pasa a mí, porque nosotros somos recipientes y nuestra composición está hecha de un 80% en agua. Usted tiene un 70-75% de agua. Cuando tú no hablas bien, tú estás agrediendo tu propio cuerpo. Estás atrayendo enfermedad, estás trayendo destrucción sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia mente. Por eso es bueno y es benéfico que siempre hables bien sobre todas las circunstancias. Aunque lo que estés viviendo en el momento sea malo, aunque lo que estés pasando en el momento sea crítico, llámelo bueno. Aunque tú veas que eso no tiene solución, declárelo en victoria. Aunque usted declare que usted va a perderlo todo, declare que Dios no lo va a permitir. Pero si usted se deja llevar por las circunstancias, si usted se deja llevar por lo que está viviendo, usted va a perder porque va a empezar a dejarse arrastrar y a llevar por lo que el mundo le dice. Y Dios no quiere eso. ¿Cómo les hablas a tus hijos cuando los reprendes? Que muchas veces nosotros somos los causantes de destruir a nuestros hijos, de que se comporten mal, porque los hablamos mal, porque despreciamos con nuestras palabras, los destruimos con nuestras propias palabras. Usted no puede, usted es torpe, usted es un necio. No, hermano. Use su boca para redireccionar a ese muchacho, para redireccionar a esa muchacha. Tú puedes. Vamos, te animo. Dele vida a ese muchacho, dele dirección a esa muchacha. ¿Cómo le está hablando a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa? Cuando uno se acalora, hace cosas terribles, porque yo lo viví con mi esposa. ¿Cómo nos hablamos? Muchas veces, aquí, bueno, ¿no hay mexicanos ahorita aquí? No, gloria a Dios. Los mexicanos tienen la costumbre, ¿usted no es mexicano, cierto que no? Sí. Los mexicanos tienen una costumbre, perdón hermano, de decirle a su esposa vieja. Vieja y topa, todo es vieja. No, no, llámela bonito, mi amor, mi vida, mi reina, mi princesa, porque usted indiferentemente la está envejeciendo. Puede ser muy bonita, muy joven, pero vieja, vieja al cabo de 10 años, parece que tuviera 40 ya. Háblele bien a su esposa, háblele. Pues yo sé que es cultural, pero es que nosotros no somos del mundo. En la cultura mexicana eso es normal. Trate bien a su esposa, háblele bien. Dice la palabra de Dios, haced con los hombres todo aquello que hagan contigo. ¿A ti te gusta que te traten bien? Trate bien a tu hermano, trate bien a tu esposo, trate bien a tu esposa, trate bien a tu suegra. Porque gracias a esa suegra tiene un marido. Trátela bien, háblele bien. Suegra, gracias a esa suegra tiene marido. Llame las cosas que no son como si fuera. ¿Cómo le habla a tus hermanos? ¿Cómo le hablamos a nuestros hermanos? Sí es cierto que cuando estábamos en el mundo estábamos en ignorancia y nos tratábamos mal, peleábamos. Hoy en día ya no tiene que ser así. Era muy normal tenernos apodos o nicknames, como se dice en inglés, pero ya no. Si usted, mi amada hermana, cuando ve que llega su esposo ebrio, dice, llegó el borracho, usted lo está acabando de atar. Llegó el profeta, llegó el pastor, llegó el hombre de Dios, llegó el evangelista. Llame las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo le dice eso a toda su esposa cuando empezar cantaleta? Llegó a la cantaleta, no, llegó la profeta, habla profeta que el Señor te escucha. Claro, llámelo a vida, hermano. Porque la mujer por naturaleza tiende a hablar. Eso, así nació la mujer. La mujer habla más de 7.000 palabras en el día y uno con 5, no, con 1.500 la hace todo el hombre. Pero cuando su mujer habla, habla profeta, habla Jehová. Cambie las cosas, hermano. Llame vida. ¿Cómo te tratas con tus amigos? Que muchas veces usamos apodos, usamos nicknames. Hay que cortar con todo eso, hermano. Ay, que llegó Calavera, que llegó no sé qué.
que llegó poca luz. No, hombre. No, serio, son algunos de los nicknames que todavía me acuerdo. Que yo hace años que no, pero ahora uno se ríe en el momento, ¿cierto? Pero está satanizando a la persona, la está matando, la está destruyendo. Porque es que uno las dice en juego, uno las dice en broma, pero la palabra es verdadera, la palabra pega. ¿Sí me entiende? La palabra hace su efecto, así yo la diga toteado de la risa. La palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces yo no puedo hablar de una manera incoherente, por más que yo esté jugando, por más que yo esté happy. Tengo que pensar para hablar. Dios no es que no nos quiera bendecir, somos nosotros que estamos manteniendo las puertas de los cielos cerrados. ¿Cómo estás hablando referente a tu situación? Estoy pobre. O estás diciendo, yo estoy más que bendecido. Porque, no, soy pobre, es que no tengo, es que me hace falta, es que no me alcanza. Estás declarando algo sobre su vida. Y así tenga la plata, no le va a alcanzar, porque usted está diciendo que es pobre, que no le alcanza, que es insuficiente. Tenemos que hablar correctamente. Usted no tiene que tener el 100% de todo, pero si usted habla en bendición y habla en sabiduría, Dios le multiplica, porque Dios multiplica lo poco. Dios multiplica lo poco, hermano. Pero tiene que aprender a hablar, hermano. Tiene que aprender a pedirle a Dios. Señor, dame un carrito, aunque sea estartalado, pero que me lleve. Pues se compra una molleja de carro que lo vive varando a todos lados. Cuando uno le saca la mano una llanta, al otro día le saca la mano el alternador, el otro día una bombilla. No, Señor, yo necesito un carro bueno, Señor, un carro que me lleve y que me traiga, un carro, Señor, que, ¿sí me entiende? ¿Cómo estamos hablando, hermano? Señor, yo quiero una casa amplia, suficiente, para 6 hijos, así no tenga uno. Pero hable en fe. Tenemos que empezar a hablar correctamente, porque la palabra nos dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra, lo corrompido daña, destruye, merma. ¿Cómo estamos hablando? Dice, hable lo necesario. Muchas veces tendemos a hablar de más. La palabra de Dios nos dice que en las muchas palabras hay pecado. Hablamos y hablamos y resultamos pecando. Ninguna palabra corrompida, ninguna, ni una sola, dice la palabra, salga de vuestra boca, porque es que la palabra tuya es como una espada. Corta, secciona, separa. ¿Cuántos hogares no se han separado por una palabra? Y resulta que era chisme. Separaron una familia, acabaron con un hogar, acabaron con una empresa, acabaron con una iglesia, por una palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, pensemos para hablar. La palabra que voy a decir va a dignificar a esta persona, la va a levantar, la va a animar, la va a llevar de menos a más, o al contrario, le va a quitar, le va a restar. Tenemos que aprender a hablar como hijos de Dios. Jesús jamás dio una palabra negativa a nadie. Jamás. Tenemos que aprender a hablar como Jesús. La palabra está aquí, hermano. ¿Por qué no estamos hablando bien? Porque nos está haciendo falta Biblia. Necesitamos comer Biblia, necesitamos llenarnos de Biblia. La Biblia, hermano, te ayuda a cambiar la manera de pensar, la manera de hablar. Empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero eso no nos va a entrar por ósmosis, hermano. No, que si yo me la pongo así, no. Nos toca abrirla, sentarnos y leerla. Toca. Ahora, si a usted se le dificulta, porque hay gente que no le gusta la lectura, pero se puede escuchar. Hoy en día usted tiene la posibilidad de escuchar la Biblia. Cualquier libro la pone en YouTube, Evangelio de Mateo, y se lo leen. Para los flojos. Y ahí tiene usted la palabra. Es más, hasta dramatizada. Salen varios personajes hablando ahí. Uno hace de María, otro hace de José, otro hace de Jesús. O sea, más fácil imposible. No lo hacemos porque somos negligentes. Pero necesitamos cambiar nuestra vida, hermano. ¿Cierto? Cuando no hablamos para construir, estamos destruyendo. Tenemos que hablar palabras que ayuden, que animen y no que desanimen y destruyan. Es muy fácil.
Muchas veces hablamos mal por envidia. Por eso dice la palabra de Dios, muy cercana está la palabra de tu boca y de tu corazón. Cuando nosotros hablamos muy seguido mal, es porque tenemos algo en el corazón. Lo normal es que por naturaleza estemos hablando bien, lo correcto, lo justo, lo agradable, de tal manera que la gente quiere escucharnos hablar. No sé si les ha pasado que hay personas que uno las escucha ahora y uno quiere apartarse. ¿No les ha pasado? Y se habla tan feo, habla tan mal que uno, vámonos de aquí porque es que se siente en el ambiente. Y muchas veces no están diciendo malas palabras, sino la forma de hablar, la rudeza, la aspereza de las palabras. No quiere ni escuchar ese tipo de personas porque son negativos, no ven nada bueno por ningún lado, viven chismoseando de todo el mundo, viven criticando a todo el mundo, entonces uno como que se quiere apartar de esas personas. Entonces tenemos que aprender a hablar palabras que sanen, no que corrompan. ¿Cuál es una palabra que sane? Tú puedes. Ten paciencia que Dios te va a ayudar. El Señor te va a sacar de esa situación. El Señor va a abrir esa puerta. El Señor va a tomar el control. Eso es una palabra que sane. Es una palabra que sane. En estos días hubo un hermano que se estaba congregando aquí que se fue y la esposa estaba muy, muy afligida porque él estaba detenido. Lo tuvieron en Búfalo. Dándole ánimo a esa persona, tranquilo, ánimo hermana, se puede, sigue orando. Esta mujer se metió en ayuno, él también se metió en ayuno, pero eso fue lo que lo sostuvo. Una situación tan difícil con el esposo detenido, lejos, y ella aquí con muchachos, ánimo hermana, y estar orando por ello. Eso es lo que necesitamos, una palabra de ánimo en el momento justo, apropiado para levantar a la persona. La palabra que dé gracia al oyente. Lo que estamos hablando, si le da gracia, le da paz a la persona que nos escucha. Porque hay palabras que desaniman, le cortan los sueños a cualquiera. Tenemos que darle una palabra que lo estimule a hacer más, que lo lleve de menos a más, que lo lleve a ser productivo, que lo lleve a tener un cambio significativo. Entonces, como cuarto, tenemos que empezar a hablar cosas que nos edifican. No podemos hablar cosas que edifiquen y al mismo tiempo palabras que destruyan. No puede ser posible. Mira lo que nos dice en el Evangelio, en la carta de Santiago, perdón, capítulo 3, versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermano, no podemos seguir hablando en la iglesia bendición. Dios te alabe, Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga. Y afuera hablando de una manera inapropiada. Aquí levantamos las manos y alabamos y cantamos y afuera salimos a maldecir. Aquí temblamos bajo la unción, ya salimos, temblamos de la rabia afuera maldiciendo. No podemos. Dice la palabra de Dios que le pongamos freno a nuestra lengua. Así que si somos capaces de ponerle, dice la palabra en la carta a Santiago, que si le ponemos freno a los caballos, tenemos que también poderle poner freno a nuestra lengua. Frenémonos, hermano, pensemos, meditemos un poquito. ¿Esto es bueno? ¿Esto nos ayuda? Por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Eso es imposible. En lo natural no sucede. Es más, cuando yo tuve el privilegio de estar en la desembocadura del río Atrato, yo que de pronto lo tuvieron que haber visto los que se vinieron por Panamá a pie. Y en el momento o en el lugar donde choca el río Atrato con el mar, se forma una división. Al agua dulce le cuesta mezclarse con el agua salada. No se cuesta, se ve el choque de las dos aguas. El agua salada del mar y el agua dulce del río no se mezclan. Y nosotros sí hacemos esa mezclanza porque hablamos mal fuera, pero en la iglesia hablamos bendición. Cuando estamos de mal genio, hablamos mal. Cuando estamos de buen genio, hablamos bien. No, hermano, tú tienes que hablar bien tanto de mal genio como de mal genio. Bien, perfecto. Tus palabras tienen que ser palabras que edifiquen, que sanen, que den vida, que den gusto. Proverbios capítulo 15, versículo 4, nueva traducción viviente, dice, las palabras suaves, póngale cuidado, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. ¿Cómo hablamos? Una palabra suave no es que estemos hablando bajito, sino una palabra que no maltrate, que no hiera, que no ofenda. Esa es una palabra suave. Una palabra que cuando usted la escuche, usted se sienta, wow,
me levantó el ánimo, me dio la paz para seguir avanzando y no me cortó no me cortó las alas, me cerró la puerta. Una palabra suave es la que me lleva a mí a decir, yo sí lo puedo hacer. Es posible, de la mano de Jesús yo lo puedo hacer. Una palabra suave es la que te lleva a ti a pensar en las capacidades que Dios te ha dado y en lo que tú puedes lograr de la mano de Dios. Esa es la palabra suave. Esa es la palabra de vida. Esa es la palabra que nos lleva a dar fruto. Porque en tus palabras hay palabra de vida y palabra de muerte. Las palabras suaves son como un árbol de vida. ¿Sabes cómo es un árbol de vida? Un árbol que da fruto constantemente. En cualquier época del año. Aquí casi no se ven porque hay estaciones. Pero en nuestros países, que estamos en la parte central del planeta, nuestros árboles frutales dan fruto todo el tiempo, todo el año. Usted, al tiempo que usted llegue encuentra el mango, el tomate, lo que sea. Aquí no se ve tanto por las estaciones, pero así quiere Dios que sea. Cuando ustedes lleguen, cuando lleguen a usted, esa persona encuentra una palabra de vida, encuentra una palabra de un fruto bueno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios aquí, ¿cierto? En Proverbios, capítulo 12, versículo 18 nos dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. ¿Qué comentarios hacemos? Llegó el gordo, llegó el panzón, llegó el viejo el pastor. Uy, llegó mi pastor, gloria a Dios, llegó el hombre de Dios. ¿Cómo hablamos? Llegó el chaparro. Llegó la chaparra. ¿Cómo hablamos? Son, como dice aquí la palabra, comentarios hirientes. ¿Cómo hablamos? Llegó el cabezón ese. ¿Cierto? Son palabras que aparentemente son inofensivas, son palabras que en un momento parecen jocosas, pero son palabras que hieren. Son palabras que matan. Son palabras que destruyen. Son palabras que no edifican. Toca hablar correctamente. Yo sé que no es fácil porque no estamos acostumbrados, pero con el Señor lo podemos hacer. Es cuestión de detenernos y pensar un poquitico antes de abrir la boca. Pero las palabras del sabio traen alivio, nos lleva a pensar. Las palabras del sabio, no la palabra de cualquiera. Todos tenemos la capacidad de hablar, pero pocos hemos adquirido la sabiduría. Somos inteligentes, sabemos hacer plata, sabemos ejercer cualquier profesión, podemos crear empresas, pero es que la sabiduría es la que da Dios en su palabra. Tenemos en esta sociedad gente con mucha capacidad de hacer dinero. Elon Musk, el dueño de Amazon, Microsoft, gente que tiene muchísima plata, pero son personas que no son sabios. Son inteligentes. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. La sabiduría la da Dios en abundancia y sin reproche. Todos tenemos capacidad de generar empresa, todos tenemos capacidad de generar un negocio, todos tenemos capacidad de tener una idea creativa y ponerla a funcionar. Pero pocos tenemos la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Si hay alguno falto en sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará en abundancia y sin reproche. Nos toca pedir al Señor todos los días sabiduría para hablar. Señor, dame sabiduría para hablar, que mis palabras sean palabras de vida y no de muerte, que mis palabras sean de salud y no de enfermedad, que mis palabras sean de riqueza y no de pobreza. Porque hablamos mucho, pero de las muchas palabras estamos acabando con todo. Estamos cerrando las puertas para nosotros y para nuestra familia y para nuestro entorno. Nos toca pedirle a Dios que nos dé sabiduría. En el libro de Proverbios también. El libro de Proverbios es hermoso porque trae mucho consejo para todas las áreas de la vida del ser humano. En el capítulo 25, en el versículo 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay palabras que si usted las dice como conviene, en el momento justo, de la manera apropiada, van a edificar la persona. Hay palabras que las decimos en el momento menos apropiado, en el momento menos sabio y vamos a destruir. Pero si hablamos de la manera sabia, como dice la palabra, es la palabra dicha como conviene, en el momento justo, de la manera correcta, con las palabras necesarias, usted va a edificar, usted va a restaurar,
usted va a liberar, usted va a sanar. Usted y yo tenemos esa capacidad, pero nos toca ejercerla. Nos toca pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe. Que la palabra está llena para llevarnos de menos a más, pero nos toca aprender a usar la palabra. Uno de los libros más impresionantes que tenemos en la Biblia es el Salmos 139, es el salmo más largo. 119, perdón, es el salmo más largo. Y habla de la excelencia de la palabra, de tanto de la palabra escrita, porque de la manera que tú te empapes de la palabra, de eso va a hablar tu corazón, de eso va a hablar tu boca, hermano. Necesitamos empaparnos de la palabra. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para poder avanzar, para poder ver cambios significativos. Usted quiere tener una mejor vida, hermano, empieza por cambiar su hablar. Yo con mi esposa vivíamos cada ratico con las maletas listas. Sí, sí, sí. Hasta que decidimos sacar de nuestro vocabulario la palabra separación, divorcio. Porque eso era una cosa terrible y nos vivíamos separando cada 8 días. Se va, y me voy y me quedo. Hasta que, ¿sabe qué? Vamos a cortar con eso. La palabra separación, divorcio, un tiempo, no existe entre nosotros. Nos vamos a sentar, si estamos muy enojados, nos calmamos y le hablamos. Y la Biblia está tan llena, hermoso, porque dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, antes de que el sol ocultara, nos teníamos que sentar a hablar. Y hace rato que no nos pasa eso, pero porque decidimos seguir las instrucciones del Señor. Y para la misericordia de Dios, llevamos ya 31 años, pero nos ha tocado leer, aprender, poner en práctica y hemos visto cambios. Hemos visto cambios. Hay palabras que tenemos que sacar de nuestro hablar. El no puedo, el no me alcanza, el que es imposible. Son palabras que no podemos nosotros estar usando. Porque la palabra nos dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Entonces, si usted cree, usted va a ver cambios significativos en su vida. Y como usted cree, usted cambia su hablar. Como usted cree, cambia su pensar. Y como usted cree, vive y camina conforme Dios lo ha dicho. Amén, iglesia. Amados, vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Nos colocamos sobre nuestro